Muy buenos días, tardes, noches, no importa dónde te encuentres. Ese momento es el tuyo. Aquí Miriam Gutiérrez Medina con Nómadas con Raíces y con Edgar Cárdenas. En esta serie de entrevistas para que alrededor del mundo sepamos cuáles son las impresiones de nuestros migrantes, de los nómadas con raíces alrededor del mundo con respecto a este fenómeno mundial de cambio que se ha llamado o se llama coronavirus o COVID-19. Bienvenido, Edgar, muchas gracias por atender nuestra invitación. Nos gustaría que en primera instancia, pues tú mismo nos contaras un poco con respecto a ti mismo. ¿Dónde estás? ¿A qué te dedicabas antes? ¿A qué te dedicas ahora? Para tener un poco ese enfoque inicial. Ok, Miriam, un placer. Muchas gracias por esta oportunidad de intercambiar ideas. Mira, yo realmente me gradué de economista hace 38 años. Soy venezolano. He vivido en Venezuela pues toda mi vida hasta julio del año pasado. En mi vida laboral tuve aproximadamente 11 años laborando con la banca y luego desde el año 95 en adelante, siempre he trabajado en ejercicio libre de la economía, asistiendo clientes, compañías, personas naturales, etcétera, en todo lo que es consultoría financiera, ¿no? Bueno, las circunstancias de la vida nos hacen un poco modificar el camino que en principio pensamos que tenemos trazado. Y digamos que en julio, ante un confinamiento, por cierto, previo al que estamos viviendo por la pandemia, pues me vi en la necesidad de emplazarme a mí mismo para tratar de buscar nuevos horizontes que me permitan sobrellevar una vida de manera más equilibrada, ¿no? Cuando digo un confinamiento previo al de la pandemia es porque en verdad yo vivo en Maracaibo y la situación de deterioro de los servicios públicos y la carencia de combustibles pues me hacía estar de 7 días a la semana, solamente salía un solo día. Y el resto estaba dentro de la casa, pero en condiciones mucho más precarias que los que nos ha tocado en este momento. De tal manera que, bueno, salí para Estados Unidos. Bueno, tengo familiares allá. Tuve la oportunidad en noviembre pasado de hacer una visita corta, pero bien satisfactoria, que tuve la oportunidad de ir a Madrid, a España, por un par de semanas, conocí algunas ciudades cercanas. Y luego nuevamente regresé a los Estados Unidos y bueno, me ha tocado desde el inicio de la pandemia, pues vivir esta experiencia que es inédita y que creo que todo el mundo pues debe estar siendo impactado de una u otra forma porque el mundo lo estamos viendo muy distinto a como lo veíamos antes de llegar esta pandemia. Totalmente, totalmente. Y desde ese punto de vista, aunque nos has puesto un panorama más o menos del cual tomar inicio, desde ese punto de vista, ¿qué notas tú en tu vida radicalmente que ha cambiado con este COVID-19? Sí, mira, yo creo que un poco reflexionando porque a veces, a ver, cuando se inicia la pandemia vivimos un momento de shock. O sea, entra el miedo, entra el pesimismo, entra la incertidumbre y eso de alguna manera nos paraliza. El cambio abrupto de un sistema de vida que llamemos normal, la vida cotidiana, bueno, de que una vida cotidiana promedio es, bueno, uno duerme, se levanta, se arregla, desayuna, sale a trabajar, hay momentos de esparcimiento y te sales con la familia, con el amigo, con la amiga. En fin, es una vida normal que era la que vivimos hasta previo a la pandemia, que se hizo global, se hizo mundial. Verse uno encerrado con miedo, pesimismo, en verdad que exige en el ser humano, exige en todos nosotros revisar la manera como desarrollamos nuestro pensamiento. Es decir, dejarse uno absorber por el pesimismo, por lo negativo en general, que puede obviamente impactarnos a todos, la situación que nos toca enfrentar. Ok, sí, es verdad, pues nos toca vivir un momentico, pero no podemos quedarnos ahí. Yo siempre he dicho que las adversidades son parte de la vida y hay que sacar siempre lo bueno, porque siempre hay algo bueno de los momentos difíciles que nos toca enfrentar. Y es ahí donde
trato en lo posible de analizar la realidad de manera sensata, con los pies sobre la tierra, de lo que está ocurriendo. Y lo otro es empezar un poco a identificar oportunidades de crecimiento personal y de desarrollo comercial, vamos a decirlo así, profesional, que se va a avecinar una vez progresivamente se supere la pandemia. Entonces hay un momento en que tú dices, bueno, ya está bien, ok, incertidumbre, hay desempleo, hay el flujo de caja, los compromisos, etcétera. Es una realidad que nos toca a todos enfrentar. Pero no podemos olvidar de que tenemos que prepararnos para el reinicio progresivo y sobre todo en un mundo que va a diferir en cierto grado o en un grado importante a lo que conocíamos hasta previo a la pandemia. De tal manera, pues que yo te diría que una de las cosas que más me ha impactado esta situación es en la necesidad de revisar la forma de relacionar ideas con pensamiento y sobre todo para que se traduzca en una actuación, en actuar positivamente, con la prudencia del caso, pero no con desesperanza. Yo diría que más o menos es lo resumo ahí. Pues. Sí, entonces, evidentemente, tú los cambios que estás viendo, muchos de ellos los estás viendo como ya definitivos y que son irreversibles desde ese punto de vista, ¿no? Basándonos sobre todo en el principio de que absolutamente esto nos está indicando que o cambiamos o cambiamos. Sí, fíjate, a ver, la situación, yo repito, soy economista, ¿qué es lo que veo yo desde el punto de vista economista? Y no para dar ningún resumen económico, sino la realidad demuestra que la desaceleración de la economía ha sido importantísima. O sea, quizás no haya precedentes, exceptuando en los años 30, que bueno, hubo una crisis en el sistema americano y que abarcó el mundo. Tenemos poco crecimiento económico, se reduce la oferta de bienes y servicios, se dispara el desempleo, todo eso, pues, todo lo oscuro, toda la nube negra, como digo yo, ¿no? Ahora bien, en el corto plazo, en una situación que yo diría que agarró de imprevisto a buena parte del mundo, hemos visto también algunas acciones positivas. Pues. Hemos visto rápidamente que empezaron a crecer de una manera exponencial los casos de personas con la enfermedad, pero ya en muchos países ya ha comenzado a estabilizarse, es decir, ha habido una disminución relativa en algunas zonas del problema de la enfermedad. Por otro lado, hemos visto que la información que recibimos de distintos países, que los mejores científicos del mundo están tiempo completo buscando la medicina, la vacuna, y que ya se avisan, ya hay anuncios, quizás están en periodo de prueba. Lamentablemente las cosas, este tipo de medicamentos, para realmente masificarlo requieren de unas pruebas previas y nos obliga a que tiene que transcurrir un tiempo hasta que, si Dios quiere, logremos pues tener la solución de fondo, ¿no? Porque en verdad yo creo que el mundo vamos a vivir en esta tensa situación mientras, digamos, no ir bajando esa presión, estar en función a que haya una medicina efectiva que realmente genere la confianza necesaria para tratar de llevar a la vida que se avecina de manera lo más normal posible, ¿no? Y hay otro elemento importante. Muchos países han tenido una respuesta muy rápida para respaldar a sus personas, a su gente, para respaldar a sus empresas, para respaldar a los prestamistas, para respaldar a los prestatarios, en fin. Obviamente hay países con más posibilidades porque, bueno, son economías más desarrolladas, más avanzadas, qué sé yo, pues Estados Unidos, la Comunidad Europea, Australia, etcétera, han desarrollado planes de ayuda, de asistencia, porque realmente la gente no trabaja no porque no quiere, simplemente porque no hay condiciones de vida para hacerla. Entonces, dentro de lo malo, estamos viendo disminución relativa de la enfermedad, estamos viendo avance de la ciencia y finalmente vemos que los gobiernos, los que han podido hacerlo, por supuesto, han contribuido a tratar de que el deterioro y el daño en las personas sea lo menos posible. Indudablemente que habrá impacto negativo, pero hay una respuesta. Lo peor es que no hicieran nada, ¿no? Y aunque hay países que son más criticados que otros, pero vamos a confiar de que las cosas se están haciendo lo mejor posible y
y que pronto pues tendremos una situación bajo control y que, bueno, trataremos progresivamente de retomar nuestra vida cotidiana. Pues. Ok, una cosa, y esto específicamente en el área de la economía, ¿no? Tú, como economista, ves que nuestro el sistema económico que hemos tenido durante todo el siglo XX y hasta el presente, ¿tú crees que ese sistema, a raíz de esto, está cambiando? ¿Debe cambiar? ¿Cómo lo ves? Mira, todas las crisis que se han vivido en la historia generan cambios en todos los ámbitos, en lo social, en lo económico, y digamos que en lo político, pues, en cierta forma, ¿no? Definitivamente el mundo económico, si lo vemos de la perspectiva de cuáles serán los sectores que se mantendrán o perderán espacio en su contribución en la producción de bienes y servicios mundial, pues por el PIB, pues, como dicen los economistas. Pues. Bueno, yo estoy seguro que va a haber un cambio importante. Ya venían algunas tendencias, por ejemplo, el tema del comercio electrónico es una tendencia que año tras año, en los últimos años, hemos visto que cada año la gente tiende a comprar más vía teléfono, a través de una aplicación, que ir a un centro comercial a comprar. Pues, obviamente, todavía creo que las últimas cifras del año pasado, todavía más de la mitad va a los centros comerciales a comprar. Pero definitivamente esto va a generar un impulso importante y con fundamento en el desarrollo del crecimiento del comercio electrónico, de cualquier actividad. No solamente estamos muy acostumbrados a ver la compra de bienes electrónicas. Creo que cada vez se va a popularizar más la venta de servicios, desde servicios médicos, asistencia médica, consultoría emocional, orientación, etcétera, todo. En mi caso particular, que estoy viviendo una experiencia acá en Estados Unidos, estoy relacionado a una empresa, una entidad que se dedica a la prestación de servicios profesionales en los temas de contabilidad, impuestos, incorporación de empresas, para respaldar sobre todo a los emprendedores y a las pequeñas empresas. Realmente ese es el nicho de mercado que se busca. Y mi experiencia es que, como experiencia en el tema económico, este tipo de actividad, gracias a la tecnología que hoy existe, la que estamos usando en este momento, pues, los sistemas de comunicación virtual, pues, el Internet, el que podemos enviar un documento desde un WhatsApp o por un correo electrónico, etcétera, nos ha permitido mantener un ritmo de trabajo y atender a la gente en sus necesidades contables, fiscales. Hoy, en el caso particular de Estados Unidos, pues las ayudas que han sido orientadas directamente a las cuentas de los contribuyentes, requieren en muchos de los casos de alguna manera tener alguna declaración fiscal, y eso nos ha mantenido, o sea, nuestra actividad ha sido como contracíclica a la crisis que estamos viviendo. Obviamente, así como esto es un ejemplo pequeño, sencillo, estoy seguro que muchas actividades que anteriormente se venían desarrollando, trasladándose la gente de su casa, perdiendo 1 hora o 2 horas para llegar al sitio de trabajo y empezar sus labores, probablemente eso va a ser uno de los cambios más importantes. El término de moda es el teletrabajo. El teletrabajo, sí, porque en el fondo ahí vendrá todo un desarrollo, toda digamos, una polémica, habrá criterios coincidentes y encontrados, porque uno pudiera decir, mira, si yo estoy en una ciudad donde el tráfico es muy pesado y yo pierdo en promedio de 1 a 2 horas para ir cuando voy y 1 a 2 horas para venir, el trabajar de la casa me ahorro esas horas, bien sea para trabajar más y ganar más, o bien sea para satisfacer pues, el tiempo que uno requiere para sus cosas personales. Para los empresarios, bueno, el que reduzca sus espacios alquilados o sus propiedades, va a implicar una reducción de costos. En fin, es posible que vamos a ver cambios importantes. Creo que ese es el más notorio, es el que más, cuando uno lee la prensa y cuando uno lee a los analistas, le están dando mucho peso. Yo decía antes, no sé por qué algunas compañías de seguro te daban algún servicio de asistencia médica remota, más por llevar el control del siniestro desde el principio, pero probablemente ahora va a ser más común
por ejemplo, las consultas médicas. Obviamente, una operación no puede hacerse por internet, pues no se No, puede claro. hacer. Pero muchas cosas sí, pues. Y eso a su vez va a generar un desarrollo, es muy probable que se genere un desarrollo muy importante en todas estas herramientas digitales, pues obviamente, pues, porque el mundo con esta experiencia obviamente va a tomar las previsiones para estar mejor preparado para esta o cualquier otra que pueda venir en el futuro, pues, de que implique inmovilización de la gente, de que sea un riesgo salir, etcétera. Vamos a ver esto entonces como algo positivo, como un estímulo. Repito, de lo malo hay que sacar algo bueno y veamos que esto es una oportunidad para estimular el desarrollo de las capacidades humanas para lograr un avance en la manera de hacer las cosas y cada vez esperemos que sea más, con más seguridad y más eficiencia, a fin de cuentas, lo que le interesa al mundo. Pues. Sí, totalmente. Evidentemente, entonces, nos acabas de describir además una visión de ese mundo, ni siquiera de un futuro lejano, de un futuro inmediato, que evidentemente irá evolucionando y estableciéndose cada vez más dentro de ese nuevo paradigma, porque definitivamente esto ha roto el paradigma que hemos trabajado hasta este momento. Y el COVID-19 ha hecho que nos abramos hacia un nuevo paradigma, una nueva forma de pensar, de vivir, de actuar, una nueva forma de, yo creo que incluso una nueva forma de individuo, de ser, de pensamiento. Edgar, y bajo este criterio de confinamiento, ustedes en Miami, ¿el confinamiento ha sido importante o relajado? ¿Cómo ha sido? No, yo realmente estoy ahorita en Orlando, porque aquí está mi familia. En Florida. Mira, la decisión oficial o la norma o la disposición de las autoridades locales, ya desde yo creo que hace 3 semanas, emitieron el dictamen o la instrucción de quedarse 24 horas en casa, salvo que tengas que salir porque vas a un médico o porque vas a comprar tus alimentos, etcétera, ¿no? En un principio, hasta hubo un momento pues que todavía estaban, tú sabes, estaban por definir las acciones, ¿no? Funcionaban los restaurantes, que había cierta previsión, en vez de si el local tenía capacidad para 100 personas, entonces, bueno, que solo entren 50 para que haya distanciamiento social, algunas cositas así, hasta que llegaron y tomaron la decisión drástica de que cierran todos los negocios, punto. ¿Okay? Sobre todo los restaurantes y sobre todo en Florida, donde el turismo y ese tipo de actividad económica es muy importante por las razones turísticas que es uno de los íconos comerciales acá. Yo te diría que cuando me toca salir, porque bueno, primero porque hay momentos que uno dice, si no tengo una razón, la invento, voy a comprar una panela, o voy a comprar, no sé, un queso que no me provocó comprarlo ahorita, pues. Entonces tú ves que realmente impacta, ¿no? Tú ves la escasez de vehículos circulando cuando venías hace un par de meses atrás viendo un flujo normal y abundante. Tú ves las plazas solitarias, porque realmente hasta las plazas han tenido que cerrar, las plazas, los parques. Inclusive se les había escapado el que me dio risa dentro, porque de alguna manera tenemos que buscar la manera de alimentar el espíritu, de que entonces la gente cogía para los ríos y entonces iba a parrandear a los ríos, iba a hacer picnic, y iban grupos de 15, 20 personas hasta que las autoridades lo detectaron y prohibieron de utilizar los muelles de toda la zona y que no se puede desplazar por embarcaciones. Pues, porque es verdad que nos cuesta, a nadie le gusta estar encerrado, pero definitivamente es la decisión más sabia e indispensable que tenemos que tomar. Y sobre todo, las personas ya de 60 años en adelante, que según las estadísticas somos las de más alto riesgo, pues por razones de que, bueno, los hechos así los han demostrado. Sí. De tal manera que sí, yo te diría a ver, tú sales y vas a ver gente, tú vas al supermercado y ves gente. Hay mucho control. Si el supermercado tenía capacidad para 300 personas, bueno, hay alguien en la entrada con un aparato ahí que sabe en tiempo real cuántos hay adentro, para en la medida que van saliendo, va permitiendo entrar. En fin, han habido acciones bastante precisas que están tratando de que se respete
porque a fin de cuentas son medidas que es lo que queda, es lo que hay para poder tratar de aminorar esta crisis que se está viviendo. Edgar, ¿y qué es lo primero que te gustaría hacer en cuanto el confinamiento esté totalmente abierto? ¿Qué es lo primero que quieres hacer al salir de tu casa? Lo primero que quiero montarme al carro y salir a pasear por los sitios donde, para visualizar, ¿no? Para alimentar la vista. Pues. El espíritu. Sí, el espíritu. Hacer un recorrido por los parques donde uno hasta hace poco veía un domingo, por ejemplo, niños o familias que iban a buscar su rato de esparcimiento, ir a los centros comerciales donde predominan las actividades de esparcimiento. Por lo menos acá en Orlando, pues, es un concepto pues, que ha estado de moda en los últimos años, donde más que tiendas de vender cosas, hay teatro, hay museos, hay bares, hay restaurantes, hay, en fin, lugares para llevar a los niños a que jueguen, etcétera, ¿no? Es un poco como que hacer el contraste de lo que antes viví encerrado y en el fondo uno lo que trata de ver cómo el ser humano se va a comportar en la medida que las condiciones permitan que podamos ir retomando la vida normal. Porque yo creo que toda esta crisis debería reforzar toda la capacidad de sensatez del ser humano, la capacidad de cooperación, solidaridad. Y no, lo hablo desde el punto de vista interpersonal como desde el punto de vista de todos los países. Todos los países tienen que, hoy en día los gobiernos, los que ejercen el poder, tienen que revisarse su sensatez, porque muchas veces se actúa mucho más por la pasión negativa, que bueno, es una condición, es parte de la naturaleza humana, pero yo aspiro de que esta situación le permita ganar mucho más espacio a la sensatez y cooperación y que se desplace todo aquello que de alguna manera sean respuestas que generen violencia, que generen el irrespeto a los semejantes, el robo, el saqueo, la corrupción, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, uno como que dice, bueno, ¿cómo voy a ver salgo a caminar y veo a la gente, cuál es su actitud, se va a proteger, se desprotege inmediatamente? Porque eso va a ser una vivencia bien interesante y bien importante, porque en el fondo nos estamos poniendo a prueba todos los seres humanos. Sí, tenemos una amenaza. Viendo si realmente hay un cambio de conciencia, realmente desde el individuo o qué. Exactamente, es un poquito contrastar eso. Por eso digo, salir, ver, pasear la conducta de la gente, indudablemente que lo que nos guste hacer, tratar de hacerlo, porque teníamos 2 meses, 3 meses, pues sin hacer aquello, sin aquello, el que le gusta ir al cine, el que le gusta ir a comer a un restaurante, el que le gusta caminar, ir a hacer al gimnasio, que no puede entrar al gimnasio, porque aquí también restringieron radicalmente, así como los restaurantes, también los gimnasios. Entonces, bueno, yo creo que la vivencia post pandemia también va a ser otro tema interesantísimo que seguro ustedes irán abordando progresivamente, porque a fin de cuentas va a responder a la evolución del ser humano en los momentos buenos y los menos buenos, para no usar palabras negativas. Pues. Así es. Ok, y por último, para cerrar esta entrevista, Edgar, nos gustaría que en base a todo esto que hemos estado hablando, que nos regalaras un pensamiento tuyo, una frase o algo que para ti describa todo, describa esa visión a futuro que tú ves de esta transformación. Sí, mira, yo he estado, a ver, ya creo que lo he dicho previamente, pero un poquito como para reafirmarlo, ¿no? O sea, yo creo que los seres humanos tenemos que entender que las dificultades son parte de la vida. O sea, no hay vida normal si no hay dificultades. Aprendamos de esta experiencia de la pandemia, aprendamos para que nos fortalezcamos en positivo, porque es nuestra responsabilidad. O sea, el mundo será mejor o menos bueno en la medida que nosotros, con esta experiencia vivida de miedo, de riesgo, de pesimismo, con esa experiencia podamos afrontar los retos que se nos avecinan y fortalecernos internamente para asumirlos con buen ánimo, responsabilidad y tener fe de que la evolución del mundo, desde cuando estábamos en las cavernas a lo que es hoy el mundo, que obviamente hay una evolución
yo diría exponencial, pues, de lo que era cuando estamos en la caverna y ahora donde estamos, tengamos que entender que el mundo también continuará así. Hay muchos temas. Bueno, esto es una pandemia que tiene que ver con un problema de un virus, etcétera. Bueno, hay otros temas importantes que pueden afectar globalmente. El cambio climático es un tema también que pudiera ponerse sobre la mesa y llevar a la reflexión a las personas que ejercen el poder y que pueden de alguna manera contribuir a que las condiciones ecológicas, por decirlo así, del mundo sean las mejores posibles para que sumado a una mejor sensatez y cooperación del ser humano, pues hagamos un mundo digamos, veamos un mundo con optimismo y con la confianza que necesitamos para nosotros siempre dar los pasos hacia adelante. Muchísimas gracias, Edgar. Ha sido un gusto poderte tener, que nos hayas abierto las puertas de tu ventana virtual y que hayamos podido compartir con todos, además con todos los nómadas con raíces que estamos alrededor del mundo, viviendo toda esta situación, evidentemente, porque estamos en la misma casa, el mundo, definitivamente. Así es, muchas gracias, Miriam, y felicitaciones por ese emprendimiento que llevas adelante con Nómadas con Raíces. Y bueno, los mejores deseos. Creo que trabajar en estos temas, que es el core, digamos, la idea central de ustedes, siempre es importante, porque como decía anteriormente, depende de nosotros que el futuro de nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros descendientes sea cada vez mejor, aún tocándonos vivir estos momentos menos buenos. Sí. Muchas gracias. Nos vemos pronto.